Hijo, el Espíritu Santo, se unen en su obra de redención. El Padre da al Hijo. El Hijo se da a sí mismo, pero se da a través y mediante el Espíritu Santo. Y esto es para hablar horas, lo que acabo de decir ahora, pero ahí vemos que la Trinidad se implica en la obra de la redención. Este domingo prediqué un mensaje ahí en la iglesia de Sardañola sobre la gloria de Cristo. En Juan capítulo 17, el Señor está orando al Padre y vemos la intimidad de Cristo con el Padre. Es algo extraordinario ver Juan 17. Es un pasaje que muchas veces se utiliza ese pasaje, dice, para que sean uno como tú y yo somos uno. De la obra de Cristo en relación con el Padre que está unido a Cristo en la obra de la cruz, Juan capítulo 17, que nos muestra esa intimidad con el Padre, y entonces decía, como muchas veces Juan 17 se usa para hablar de la unidad de los creyentes. Ahí es donde estaba mi hilo de pensamiento. Hablando sobre que sean uno como tú y yo seamos uno. El movimiento ecuménico se basa mucho en este versículo para hablar de la unidad del cristianismo. Pero cuando leemos Juan 17, descubrimos que el propósito, el tema principal, no es la unidad del cristianismo, Juan 17, sino es la unidad entre el Padre y el Hijo, la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Una relación tremenda, una relación cercana, una relación espiritual que nos acerca al amor y a la misericordia del Señor de una manera tremenda, tremenda. Y después descubrimos la gloria del Hijo. El Señor dice, muéstrales tu gloria, que para que vean mi gloria, en el versículo 24. Esas cosas son tan preciosas que uno casi cuando empieza a leerlo debe como parar un momento y meditar. Wow, lo que estoy viendo. El Padre amó al Hijo, el Hijo amó al Padre. El Padre dio a conocer al Hijo, el Hijo dio a conocer al Padre. Todo esto está en Juan capítulo 17. Y vemos ese gran, ¿qué palabra podríamos usar? La gran obra, porque realmente fue una obra de Dios en favor del pecador, pero en favor también de la misma Trinidad. Es decir, yo comentaba a los hermanos, Cristo murió para satisfacer la justicia del Padre. Si un solo pecador no se hubiera arrepentido ni se hubiera salvado, ni uno solo, igualmente la muerte del Señor Jesucristo sería eficaz. Es decir, Jesús nunca derramó su sangre en vano. Eso es muy importante, porque Él obedeció al Padre. Su muerte expiatoria por el pecador es uno de los resultados de su muerte, pero su muerte satisface la justicia del Padre. Así que es un poco todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad?, durante estos días de intenso estudio. Y hoy vamos a continuar hablando de la muerte de Cristo como fue un castigo necesario, el cual Él cargó por el pecador. Y después avanzaremos para ver la siguiente parte, las falacias de la muerte del Hijo. Y vamos a nuestras notas ahora sí. Yo espero terminar hoy, no sé cuántos miércoles estoy diciendo, hoy termino Cristología. Y no hemos terminado Cristología. Pero vamos a ir, estamos en la página 82, vimos lo que implica la muerte del Hijo y avanzamos con las palabras en griego, la página 83 de nuestras notas, vimos los diferentes significados de las palabras en griego. Eso fue bastante interesante, ¿verdad? Ser librado del mercado de esclavitud, el resultado de la salvación. Y vamos ahora rápidamente a... Apunto a la página número 87, el número 4, los que tengáis notas. Página 87, número 4. Y vamos a avanzar desde aquí, en este bosquejo amplio que hemos visto rápidamente. Vamos a avanzar como la muerte de Cristo no solo satisfizo a un Dios santo, sino que proveyó las bases por medio de las cuales el mundo fue reconciliado para con Dios. ¿Veis los dos temas en la redención de Cristo? La palabra griega catalazo, otra palabra para marcar en nuestra Biblia, que significa reconciliar,
tiene en sí el pensamiento de traer a Dios y al hombre juntos por medio de un cambio cabal en el hombre. Aparece frecuentemente en varias formas en el Nuevo Testamento. Vamos a estudiar esa palabra, la palabra catalazo. Y la imagen que podemos tener es dos hombres han tenido una discusión, se han peleado, están enfadados y se produce una reconciliación. Hacen las paces. Pero como veremos, en el caso de Dios, Dios no es el culpable de la situación. Somos nosotros. Son nuestros pecados, es nuestra desobediencia lo que ha hecho que nosotros seamos enemigos de Dios. Y como enemigos tenemos que buscar la paz con Dios. Tenemos que reconciliarnos con Dios. Y este es un tema importante, como veremos ahora en los versículos, en el evangelismo o en la evangelización. La evangelización no es una decisión por Cristo, toma una decisión, ¿verdad? Levanta tu mano, haz una oración que dura 1 minuto, repite conmigo y así ya eres salvo, ya hemos hecho otro cristiano. Eso no es el verdadero evangelio. Ahora, sin duda alguna, el hombre tiene que creer, arrepentirse y confesar. Tenemos que orar para reconciliarnos con Dios. Y eso implica una verdadera aceptación de nuestra situación legal delante de Dios. Quiere decir, nosotros somos culpables, es la situación legal. Nosotros somos dignos de castigo, es la situación legal. Pero Dios, que nos ama, nos quiere perdonar, limpiar y justificar. Así que Él toma la iniciativa para hacer las paces con nosotros, para reconciliarnos. Pero nosotros tenemos que pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Por eso el Evangelio es importantísimo en la reconciliación, pensar que el arrepentimiento es necesario para la salvación. Algunos dicen, no hace falta que te arrepientas, solo confiesa. No, tienes que arrepentirte para que haya una salvación completa. Vamos a ver algunos versículos. En Romanos 5, 10 al 11, voy a leerlo yo, así también queda registrado más claramente aquí en el micro. Pero dice así, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿esa es la palabra? Fuisteis reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Tres veces aparece ahí la palabra reconciliar. 3 veces aparece ese término que nos habla de hacer las paces. Voy a ponerlo de esa manera, me gusta hacer las paces con Dios. Y aún, fijaros lo que dice, que mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, ya hemos hecho las paces, pero nos conocemos, ¿verdad? Sabemos cómo tendemos a pecar y tendemos a fallar y tendemos mucho más ahora, estando reconciliados con el Señor, podemos vivir por su vida. Es por eso que Cristo en mí es la esperanza de gloria, nos dice las Escrituras. Tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón y crecer en Él y buscarle con todo el alma. Ahora, en Romanos 11, versículo 15. Porque si su exclusión, hablando de los judíos, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Los judíos dieron la espalda a Dios.
rechazaron al Mesías. Pero Dios no los ha dejado, Dios no los ha olvidado. Dios tiene un plan para el pueblo judío y ese plan lo va a llevar a cabo. Pero debido a su rechazo, Dios también ofreció el reino a los gentiles. Lo vemos en las dispensaciones, en nuestra postura dispensacional. Los gentiles hemos sido implantados, Romanos capítulo 11, en ese olivo que es Israel como nación. Somos un injerto, un empaltar, me parece que es digo en catalán, empaltar, hemos sido reconciliados, hemos sido puestos siendo un injerto. Y hemos recibido esa savia que fluye desde el Antiguo Testamento y hemos recibido bendiciones debido a esa palabra, la reconciliación. 1 Corintios 7:11. Y si se separa, quédase sin casar, o reconcíliese con su marido. Esa es la palabra, y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, el contexto ahí es diferente, el contexto tiene que ver con la separación de un incrédulo en el matrimonio, qué hacer si el incrédulo no quiere seguir a Cristo o sí que quiere, y ahí Corintios 7 nos da las pautas en cuanto a separación o no separación, pero ahí aparece esa misma palabra, reconciliar. Y es un ejemplo, yo creo que nosotros como creyentes tenemos que tomar la iniciativa en todos estos temas, tenemos que llevar, si es posible, como dice también el apóstol, si es posible por parte nuestra, estar bien con todos los hombres. Huir del conflicto es la mejor sabia decisión, así que eso nos ayuda a pensarlo. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio este ministerio, de la reconciliación. Esto es muy interesante, ¿eh? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Interesante. Vemos que Dios ha querido reconciliarse con el mundo y nosotros creyentes nos hemos reconciliado con el Señor. Pero ahora el Señor dice, muy bien, ahora vosotros os doy una labor, el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo lo utiliza? La palabra de la reconciliación. He oído pocos mensajes sobre este tema. ¿Qué es? La predicación del Evangelio. Anunciar a los hombres que se arrepientan y que busquen a Dios. Es una labor de reconciliación. Nosotros somos ministros del Evangelio y todo país tiene sus ministros, ¿verdad? En el gobierno y tiene sus enviados y sus emisarios. Nosotros somos ministros del cielo. Dios nos ha dado la responsabilidad de llevar las buenas nuevas de salvación y así reconciliarnos con Dios. Colosenses 1:20 al 21, el último versículo en esta sección, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. ¿Ves lo que hemos dicho antes? Que reconciliar en un conflicto es llegar al término de la paz. Y ahí lo dice claramente, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora os ha reconciliado. Y que es una palabra preciosa de estudiarla en las Escrituras y poder descubrir lo que ahí hay. El concepto, nos dice el siguiente párrafo, el concepto en cuanto a reconciliación no significa que Dios cambie. Esto es importante, ¿eh? No significa que Dios cambie, sino que su relación hacia el hombre cambia. Y cambia porque debido a la obra redentora de Cristo. Ahí está el cambio. El hombre es perdonado, justificado y resucitado espiritualmente al nivel donde es reconciliado con Dios.
El pensamiento no es que Dios sea reconciliado con el pecador, esto es, ajustado a un estado pecaminoso, sino más bien que el pecador es ajustado al carácter santo de Dios. ¿Ves la diferencia? La reconciliación es para todo el mundo, puesto que Dios redimió al mundo y es la propiciación para los pecados de todo el mundo. Y esto es importante porque tiene que ver con la extensión de la muerte expiatoria de Cristo. Pero muy importante que entendamos, cuando hablamos de reconciliar, que Dios hizo las paces con nosotros, no lo tenemos que ver que Dios cambió porque, pobrecito, se equivocó, porque Dios hizo algo mal. No, 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 no. No hay cambio en Dios y en su nivel de santidad o en su nivel de justicia. Lo que hay es un cambio de las consecuencias en el pecador, porque Cristo pagó el precio. ¿Ves lo que quiero decir? Por lo tanto, la reconciliación, Dios no tiene que cambiar, somos nosotros los que nos tenemos que acercar a Dios. Arrepentimiento, como decíamos, ¿verdad? Acercarnos a Dios, confesar. Somos nosotros los que hemos fallado a Dios. Y como consecuencia, Dios está airado con el pecador. Es cierto que hay una frase cliché que dice, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Una frase que hemos oído muchas veces. Tiene algo de verdad, pero no toda la verdad. Porque la Biblia también enseña que Dios está airado contra el pecador. Y Dios está airado contra el injusto. Y su ira es contra aquel que hace el mal. Sí que Dios aborrece también al pecador, pero ama al pecador arrepentido. Y esa es la diferencia cuando hay arrepentimiento. Ahora, vemos también, como os decía, y esto es algo que hay personas que no entienden y que incluso produce como un rechazo. Yo he entrado en discusiones teológicas sobre este tema. Es que la muerte de Cristo, cuando hablamos de que Él murió en propiciación por los pecados del mundo y que Dios redimió al mundo, no quiere decir que Dios perdonara a todo el mundo para que todos fueran al cielo. Pero tenemos que entender esto que no se entiende, y es que la Biblia distingue entre los pecados como hechos maléficos, hechos de maldad, de desobediencia, y hay 14 palabras para ello en griego y en hebreo. Esa es una cosa, pero la Biblia también distingue el pecado como un ente, como un poder. Y esa injusticia, esa desobediencia, fue lo que causó la ira de Dios Todopoderoso. Y fue necesario, no me gusta la palabra saciar, pero sí satisfacer la justicia divina en la muerte de Cristo. Por eso la muerte de Cristo, en su satisfacción hacia el Padre, redimió el pecado del mundo, pagó el precio por el pecado de la humanidad, pagó la redención que el Padre demandaba justamente, pero solamente es aplicada a aquellos que son salvos en cuanto al hombre. Solamente es aplicada a la reconciliación a aquellos que se acercan a Dios y quieren reconciliarse con Dios. ¿Ves? Esto es importante que lo entendamos. Pasajes, bueno, vamos a 2 de Pedro, a 2 de Corintios, primera 5:19. 2 de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿No lo dice claro ahí? Estaba a los elegidos, dice que Dios estaba en Cristo reconciliado a los elegidos. No dice eso. Dice reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Lo veis? Hay una reconciliación, Dios toma la iniciativa. Pero si el hombre continúa dando la espalda a Dios, el hombre le rechaza, entonces hay consecuencias, porque Dios ya ha hecho su iniciativa de buscar la paz con el hombre. Ahora, miremos en 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras
y aún negarán al Señor que los rescató. Este versículo es wow, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Voy a dar una pregunta teológica que es un reto. Si el Señor nos rescató, ¿por qué traen sobre sí mismos destrucción repentina? ¿Habéis visto el versículo? ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Porque la Biblia dice que se levantarán falsos profetas, maestros, herejes, y que encubiertamente herejías destructoras, y que negarán al Señor. Mira lo que dice. Y que salta ahora una parte, traerán sobre sí mismo destrucción de repentina. ¿Pero qué dice? Dice, y negarán al Señor que los rescató. ¿Cómo explicas esto? ¿Son acaso en 2 de Pedro 2:1 creyentes que han perdido su salvación? No, no, porque hay que escudriñar las escrituras y armonizar escritura con escritura. Y la Biblia no se contradice. Cuando hay aparentes contradicciones en la Biblia, somos nosotros que tenemos el problema. Me encanta una serie de fotografías, no sé si alguna vez lo he enseñado en la iglesia, que se ven diferentes perspectivas, como una escalera que no sabe si sube o que baja, o se ve una cosa que no sabe si es una lámpara o qué es, o si es un pingüino o una foca, y son perspectivas que según nuestro cerebro juega mal. Hay muchos juegos de esto en la página web, tenemos fotografías de este tipo para poder utilizar el ojo, ¿verdad? Líneas rectas que realmente son cóncavas o colores que hacen círculos que parecen más grandes y más pequeños cuando en realidad son iguales. Nuestros ojos distorsionan la verdad debido a nuestros puntos de vista. ¿Entendemos esto? ¿Cuánto más en la teología? Nosotros nos acercamos a las verdades eternas con un punto de vista equivocado. Y si nuestro punto de vista es que la salvación se pierde, vamos a decir, esto se está refiriendo a creyentes que han perdido la salvación y son apóstatas y se han convertido en herejes y se han convertido en falsos maestros. No, 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 no. Estos nunca fueron salvos. Hebreos 6, nunca fueron salvos. Hubo algo en ellos. Hubo algo en ellos. Pero lo que sí que es cierto es que Cristo pagó el precio por esos pecados, por esos hombres, y ellos lo rechazaron. Cristo los podía haber salvado completamente, pero ellos le rechazaron. ¿Me entendéis esto? En todo este versículo no está hablando que la salvación se pierde, o que estos hombres eran creyentes y perdieron la salvación. Eso es, y que Cristo, en su muerte expiatoria, en su deseo de reconciliar a Dios con el mundo, su sacrificio en la cruz, tiene todo el poder necesario para reconciliar al mundo entero. Tiene todo el poder necesario para redimir al mundo entero. Tiene todo el poder necesario para expiar al mundo entero. Pero no lo hace. Él satisfizo al Padre en su justicia, pagando por los pecados de la humanidad, pero esa sangre, si no es aplicada, no sirve de nada. Recuerdo una anécdota de un misionero, estaba en un país de estos tercermundistas y alguien se estaba burlando de él y decía que no hay muchas personas que acepten a Cristo y que este mundo está, pues eso, hay tanta maldad, y estaba hablando de estas cosas. Y este hombre que estaba hablando era un señor que era negociante de jabones, de su negocio de jabones. El misionero se le quedó mirando y le dijo, ¿sabe que yo no creo en sus jabones? Y le dijo, ¿por qué? Dijo, porque hay mucha gente sucia en el mundo. Y el hombre, para estar a la defensiva, dijo, hombre, es que mi jabón tiene que aplicarse para quedar limpio. Y el misionero le respondió, la sangre de Cristo tiene que aplicarse para quedar limpio. Y creo que es una buena anécdota, ¿verdad? La sangre limpia cuando es aplicada, hay poder en la sangre. No es disminuido su poder, pero es necesario entender que esa sangre debe ser aplicada para que la reconciliación, la expiación
esa obra tremenda de la cruz, la salvación entera, sea eficaz para el pecador. En 1 de Juan 2, 1 al 2 hay otro pasaje: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Es más claro? Ahora, yo no me voy a poner unas gafas teológicas para interpretar este versículo. Yo leo lo que la palabra de Dios dice. Si leemos otra cosa de lo que dice es porque nos hemos puesto unas gafas. Entonces, esto nos muestra una realidad tremenda de la palabra del Señor. Tan completa y de largo alcance es esta maravillosa provisión de Dios en la redención, propiciación y reconciliación, que las Escrituras declaran que Dios no está ahora imputando al pecado al mundo. Imputando el pecado al mundo. ¿Qué está diciendo aquí? Mirad 2 Corintios 5, 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo. ¿Lo veis? Lo que está diciendo la Biblia. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Le voy a leer más pasajes, Efesios 2:16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y otro versículo en Colosenses 2:20 al 21. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los redimientos del mundo, ¿por qué como si estuvieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Ahora, ¿qué están diciendo estos versículos? Vamos a intentar escudriñarlos. Lo primero es que las dos verdades en la Escritura deben estar juntas para entenderlas. Tenemos dos ojos para ver mejor. Tenemos dos oídos para oír mejor. Tenemos dos pies para andar mejor. Y en las verdades en las Escrituras muchas veces aparecen como en ámbitos de dos en dos, que aparentemente hay algo extraño en ellos. Algunos han intentado utilizar la palabra paradojas. El problema de la paradoja es que es una aparente contradicción. A mí me gusta más utilizar la palabra paraleceias, que quiere decir verdades conjuntas o verdades unidas. Y la idea básica de lo que estamos viendo aquí es que Dios reconcilió al mundo entero, lo que dice la Biblia en 2 Corintios 5, 18 al 19, que Cristo reconcilió consigo al mundo, es lo que dice. ¿Quiere decir ese versículo que todas las personas van al cielo y son salvas? No, no, porque eso es una parte de la verdad, pero hay otra parte de la verdad, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca. Juan 3, ¿verdad? De tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero dice, el que no cree ya es condenado. Sabemos bien ese versículo de Juan 3:16, tremendo versículo, pero si continúas leyendo, dice, el que no cree ya es condenado. La Biblia habla de condenación sobre aquellos que le rechazan. Y por último también en Efesios 2:16, mediante la cruz reconciliar con Dios a los judíos y a los gentiles. No hay raza, no hay distinción, todo el mundo. Y algunos dicen, es que ahí todo el mundo se refiere a que la iglesia está formada por judíos y por gentiles. Y está formada por personas de diferentes sociedades, diferentes naciones. Así que cuando la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, se refiere a que la iglesia es de diferentes etnias y grupos. ¿Veis cómo están torciendo lo que dice la Biblia? Tienen que meter embutido, como sea, su sistema teológico, porque si no, esto no les cuadra. Pero la Biblia dice que Dios reconcilió consigo al mundo. Él lo hizo. Si no hubiera hecho eso, yo creo que Dios ya hubiera destruido el mundo. Pero el plan de salvación de Cristo lo que hizo fue una reconciliación, un hacer las paces con Dios. Pero si el hombre persiste y continúa,
El resultado es un rechazo que Dios va a juzgar. Y por eso vemos en profecía que el Señor está esperando el tiempo de su venida para juzgar a los hombres. Avanzo porque el tiempo se me va. En número 5, la muerte de Cristo. La muerte de Cristo. Estoy avanzando aquí demasiado. La muerte de Cristo quitó todos los impedimentos morales en la mente de Dios para salvar a los pecadores, en los que el pecado ha sido redimido por medio de la muerte de Cristo. Dios ha sido satisfecho y el hombre ha sido reconciliado con Dios. No hay más obstáculo para Dios en aceptar libremente y justificar a cualquiera que cree en Jesucristo como Salvador. Así que este párrafo es el resumen de todo lo que hemos venido diciendo. Ahora Dios está reconciliado con el hombre, mejor el hombre con Dios. Hemos sido salvados, hemos sido redimidos, tenemos una gran esperanza. En Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué tremendo versículo. La justificación por la gracia. Y recordad que justificación en la Biblia quiere decir nombrar justo. Es decir, nosotros que éramos viles pecadores, Dios nos ve justos. Nosotros que merecíamos un castigo, el juez ha determinado justicia. Somos justos. No quiere decir que somos perfectos. ¿Ves la diferencia? Sino que cuando hablamos de la justificación, no quiere decir perfección. Eso sería lo que John Wesley enseñó, la perfección absoluta en el creyente, y eso era erróneo. La segunda obra de gracia, eso era erróneo. Lo que la Biblia enseña es que somos proclamados justos delante de Dios a través de la muerte del Señor Jesucristo. Aunque nos conocemos y sabemos que seguimos fallando, seguimos pecando, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Más, a partir de la muerte de Cristo, el infinito amor y poder de Dios se ven libres de toda restricción para salvar, por haberse cumplido en ella todos los juicios que la justicia divina podría demandar contra el pecador. ¿Ah? No hay nadie en todo el universo que haya obtenido más beneficio que Dios mismo en la muerte de su amado Hijo. ¡Wow! ¡Qué pensamiento! No hay nadie en todo el universo que haya obtenido más beneficio que Dios mismo en la muerte de su Hijo amado. Miren estos versículos. En su muerte, Cristo llegó a ser sustituto que sufrió la pena o castigo que merecía el pecador. En Levítico 16:29, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos los pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Este versículo de Levítico 16 nos habla de la vaca arazana, la vaca roja, de bermeja, como dice ahí, un sacrificio que es un tipo del Señor Jesucristo, muriendo por los pecados también desconocidos, aquellos que ni nos damos cuenta que hacemos. Es una tipología de Cristo muriendo por nosotros. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero que dice Jehová, el Señor, cargó en el pecado de todos nosotros. Y Lucas 22:37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Voy avanzando rápidamente en Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hemos visto estos versículos, Juan 10:11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y estos versículos hablan específicamente de la sangre aplicada a los salvos. ¿Lo veis? Por eso dice por muchos. La sangre de Cristo fue derramada por muchos. Fue derramada por todos, nos dirá en otro lugar. Fue derramada por el mundo, pero es aplicada a muchos. Y es ahí donde debemos ver también lo que la palabra de Dios enseña. En Romanos 5, 6 y 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quiénes éramos los impíos? Todos.
y nosotros también. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando creemos, esa sangre se aplica sobre nosotros. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Fijaros que ahí está en plural, ¿lo habéis visto? No dice por el pecador, por el pecado, como aparece en otros lugares, ahí está en plural, por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esta verdad es el fundamento de certidumbre para todo aquel que se acerque a Dios en busca de salvación. Además, este es un hecho de que cada individuo debe creer concerniente a su propia relación con Dios en lo que toca al problema del pecado. Creer en forma general que Cristo murió por el mundo no es suficiente. Se demanda en las Escrituras una convicción personal de que el pecado de uno mismo fue el que Cristo, nuestro sustituto, llevó completamente en la cruz. Esto es tan importante. La Iglesia Católica enseña que Cristo murió por el mundo. Pero la Iglesia Católica hierra en enseñar que Cristo murió por mí. Como católico lo viví durante años. Qué pena, Jesús murió en la cruz, ¿verdad? La Pasión de Esparraguera, miraremos de ir a verla este año porque parece algo extraordinario y podremos también aprender y ver, y será un buen choque cultural para muchos de los jóvenes que hemos crecido en la iglesia evangélica y que desconocemos la dureza y la oscuridad del catolicismo. Es duro, es sin esperanza, porque presentan a un Cristo sufriente que muere por el mundo, pero que no hay remedio para mí, que no hay remedio para mí. En Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es la esperanza de la vida eterna. En Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció, fijaros lo que os decía, Cristo se ofrece a sí mismo a través del Espíritu, sin mancha Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 10:2. De otra manera cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tributarían más conciencia del pecado. Esto es hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento, pero ahora Cristo se ofreció una vez para siempre. Y la salvación es una obra preciosa de Dios que realiza instantáneamente, o que se realiza instantáneamente en aquel que cree en Cristo Jesús. La salvación es algo sencillo. Cree, confiesa, acepta, arrepiéntete y serás salvo. Y fijaros que pongo todas esas cosas ahí, porque todo eso es el Evangelio. Ahora, durante estos ya meses hemos estado hablando de cristología, pero lo he estado uniendo a dos temas que son importantes, y es amartología, la doctrina del pecado, y también la doctrina de la expiación, la doctrina de la expiación. Así que viendo cristología, hemos avanzado en teología sistemática en dos cosas importantes, la amartología y la expiación. Hay un estudio que se llama teología propia y ahí estudiamos más directamente a Dios, la Trinidad, el Espíritu Santo. Y vamos a estar viendo, el Señor lo permite, ya la semana que viene voy a avanzar un poquito más en el último punto, vamos a ver más estos temas, mientras dejamos atrás la cristología. Pero me gustaría terminar hoy, porque nos quedan unos minutos, con las falacias concernientes a la muerte del Hijo, las falacias concernientes a la muerte del Hijo. Y he estado utilizando varios cuadros de arte, de pintura artística, y lo seguiré haciendo. Mi propósito al hacerlo no es adorar estas imágenes o cuadros o ser católicos, evangélicos, protestantes, bautistas, mezclados todos, sino que podamos aprender la importancia de la historia del arte en la expresión religiosa del hombre, y nos ayudará a entender la historia de la Iglesia, la historia del cristianismo en general,
y nos dará también cultura. Y a aquellos que os gusta la fotografía, os diré que antes de estudiar fotografía hay que estudiar arte para ver los cuadros, la luz, las sombras, todo eso. Pero bueno, eso es tema para otra clase. Vamos a ver las falacias concernientes a la muerte del Hijo. La muerte de Cristo es a menudo mal interpretada. Hemos estado hablando de muchas de estas falacias. Cada cristiano hará bien en entender completamente la falacia de las enseñanzas erróneas que sobre este particular se están propagando extensamente en el día de hoy. Hoy en el día y aún en nuestras iglesias hay una falta de entendimiento de la obra de Cristo, falta de entendimiento de la persona de Cristo, falta de entendimiento de la Trinidad. Me quedo asombrado de hermanos que hace años que son creyentes y aún no tienen algunas de estas doctrinas claras. Se afirma que la doctrina de la sustitución es inmoral porque, según se dice, Dios no podía, actuando en estricta justicia, colocar sobre una víctima inocente los pecados del culpable. Es lo primero que dicen. ¿Cómo Dios, siendo tan bueno, castiga al inocente? ¿Por qué Dios permite? Lo hemos dicho, oído. Esta enseñanza podría merecer más seria consideración si se pudiera probar que Cristo fue una víctima involuntaria. Pero Cristo no fue una víctima involuntaria. Se dio a sí mismo. La Biblia revela que él estaba en completa afinidad con la voluntad de su Padre y era impulsado por el mismo infinito amor. Fijaros estos pasajes, Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Me gusta esa expresión, había amado a los suyos que estaban en el mundo. Al mundo vino, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Más a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad, exousia de ser llamados hijos de Dios. Hebreos 10:7. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos 17 es hablando en el Antiguo Testamento, ese heme aquí eterno de Cristo en el plan de salvación. De la misma manera, en el inescrutable ministerio de la divinidad, era Dios quien estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Hemos visto ese versículo antes, ¿verdad? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, 2 Corintios 5:19. Y esto nos llama la atención. Fíjate después que dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. El Padre estaba plenamente involucrado en la cruz. Hablé el domingo de una herejía que salió al inicio de la historia del cristianismo, se llamaba Patria Patheos, sufrimiento del Padre. Y yo he estudiado este tema, es interesante pensar que el Padre sufrió y dices, pues eso debe ser algo bueno. Un momento, lo que esta gente enseñaba es que quien murió en la cruz no fue el Hijo, sino el Padre. Y que realmente no existe la Trinidad. Por eso esta enseñanza era parte de la herejía sibeliana, unitarianista, que creía que no había Trinidad. Así que debemos huir de esa herejía. Pero sí que es cierto que debemos estudiar que el Padre sufrió la muerte de su Hijo en aquella cruz. El Padre sufrió porque abandonó a su Hijo cargó nuestro pecado en aquella cruz, el Padre tuvo que derramar sobre su Hijo toda la ira, toda la justicia, todo el castigo. ¿Ya? Dios es un Dios de ira, y la palabra ira no es pecaminosa, Dios no puede pecar, Dios es justo. Pero el Padre sufrió en aquella cruz. Por eso, lejos de ser la muerte de Cristo una imposición moral, era Dios mismo. El juez justo, quien en un acto de amor y sacrificio de sí mismo, sufrió todo el castigo que su propia santidad demandaba para el pecador. Wow. O sea, Dios establece las normas, Dios establece
la pena, el castigo por romper esas normas. Y Dios establece el castigo que Él mismo va a llevar para que el hombre no lo lleve. La justicia de Dios, por lo tanto, es satisfecha en Él mismo. Y eso para mí es un pensamiento que ninguno de nosotros haremos, ¿verdad? Yo conozco a un hermano en Estados Unidos, él es policía, y su esposa aparcó en un vado, en un lugar que no debería haber aparcado. Y él estaba patrullando, ¿y qué es lo que hizo? Le puso una multa a su esposa. Era policía. Y yo no sé cómo debió sentirse la esposa, eso no me lo dijo. Lo que sí me dijo que cuando volvió a casa, ¿quién pagó la multa? El hombre. Él cumplió toda justicia, pero como amaba tanto a su esposa, pagó el castigo que su esposa merecía. Así que es un ejemplo muy sencillo de lo que Dios hizo con el hombre. Dios que es justo establece toda justicia, establece el castigo, pero Dios que es amor paga nuestra cuenta. Se asegura que Cristo murió como un mártir y que el valor de su muerte consiste en un ejemplo de valor y lealtad a sus convicciones. ¿Cuántas veces hemos oído esto? Oh, es que fue un gran mártir, fue un gran mártir. Basta contestar a esta afirmación errónea que siendo Cristo el Cordero ofrecido en sacrificio por Dios, su vida no fue arrebatada por hombre alguno, sino que la puso de sí mismo para volver a tomar. Dios no murió como mártir, Cristo no murió como mártir, murió voluntariamente. Estoy leyendo un libro, la generación líquida se llama, es un filósofo contemporáneo que es un gran pensador y está escribiendo, y uno tiene que leerlo, aquello masticando lo que lee. Pero él determina que en estos días, en estos tiempos en que vivimos, nadie quiere ni mártires ni héroes. Son cosas que hemos retirado. Yo pensaba que es cierto que es. Antes un héroe es aquel que hacía algo extraordinario para, no sé, salvar a la princesa o para salvar a la nación, o los héroes, ¿no? O los mártires que morían por sus convicciones. Ahora la gente tiene simplemente a personajes populares, lo que antes eran héroes, ahora son personajes populares, o si no, simplemente los que están sufriendo la desgracia de la sociedad, las clases más bajas, los inmigrantes, pero no son mártires. La idea de mártir y héroe ya ha pasado, ya no existe. Pero en Cristo, como una vez más, no fue un mártir. Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Lo veis? El Padre le dio al Hijo el mandamiento. Tú pones o quitas tu vida cuando tú quieras. Ese fue el mandamiento del Padre. Nadie me la quita, nadie le quitó la vida. No fueron los judíos que mataron a Cristo. No fueron los romanos que mataron a Cristo. Él llevó mi pecado, pero no fue mi pecado quien mató a Cristo. Él dio su vida voluntariamente. Es algo tremendo. En Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo crucificándolo. Este versículo tiene tela teológica, ¿eh? Podemos hablar mucho de este versículo y podemos aplicarlo una vez más a la salvación del hombre y podemos aplicarlo una vez más a la soberanía de Dios, el determinado consejo y anticipado conocimiento. Ambas cosas forman parte de la naturaleza divina en sus planes, propósitos. No hay una voluntad de la fuerza del sino o del karma negativo, sino que Dios determina y Dios anticipa en su anticipado conocimiento. Por último, se dice, es otra de las erróneas visiones de la cruz, que Cristo murió para ejercer cierta influencia de carácter moral. Es que era un buen hombre y
Así podemos seguir su ejemplo, como ir a Gandhi, uno de estos, ¿verdad? Es decir, que los hombres que contemplan el hecho extraordinario del Calvario serán constreñidos a dejar su vida pecaminosa. Qué bonito si fuera verdad. Porque en la cruz se revela con singular intensidad lo que el concepto divino acerca del pecado. Pero esta teoría, que no tiene ningún fundamento en las Escrituras, da por establecido que Dios está buscando actualmente la reformación o la reforma de los hombres, cuando en realidad la cruz es la base para su regeneración. He hecho un juego de palabras. Nosotros no somos reformados, somos transformados. Si el hombre fuera movido emotivamente, moralmente, ¿cuántas personas que han visto la película de la Pasión de Cristo se hubieran convertido? Miles, miles. ¿Cuántas personas que han visto la Pasión de Esparraguera se hubieran convertido? Miles. ¿Por qué no se convierten? ¿Por qué llegan a ser mejores personas? Me gustaría decir que sí, pero la realidad es que la reforma moral de un hombre solo lava su exterior, su aspecto, pero su corazón sigue siendo el mismo. Y solo una transformación mediante el poder de la cruz, mediante la muerte de Cristo, su expiación, su reconciliación, es lo único que salva el corazón del hombre. Y por eso, en todos estos meses, en estas clases que hemos estado viendo Cristología, de verdad yo pido al Señor que nos haya abierto mucho más nuestro entendimiento bíblico de lo que esta extraordinaria enseñanza de la palabra quiere decir. Y que hayamos entendido más el pecado, amartología, que no es solamente errar el blanco, como dice Romanos 3:23, que no es solamente paracoe, dejar de oír, desobediencia, que no es solamente, en inglés le llaman lawlessness, suena muy bonito, quiere decir no tener ley, eso también es como se traduce una de las palabras en el original griego. No solamente es dar la espalda a Dios, involucra un poder de muerte grande que ha hundido a la humanidad en un destino eterno, lejos de Dios. Pero nosotros que somos sus hijos, tenemos muchos privilegios. Y espero con el Señor la semana que viene seguir entrando en otro tema ya. Dejaremos Cristología, hablaremos de neumatología, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Y tengo preparado el siguiente libro de Moll, pero el siguiente libro va a ser más de una lectura adicional, es lo que voy a estar usando porque tiene está muy condensado y vale la pena poder tenerlo y leerlo para irlo leyendo, pero si no, no nos daría tiempo este año de acabar todo lo que queremos ver, así que veremos cómo podemos jugar con esto. Muy bien, ¿hay alguna pregunta que tengáis? Soy todo oídos.